días de mi vida. Amén y amén. Un aplauso. Hay que sentarnos. Se pueden sentar. Es algo increíble. Me encanta la declaración de fe, porque si esa es tu primera o segunda vez, dices, ¿qué estamos diciendo? ¿Son palabras lindas? Sí, son palabras lindas, pero en esa iglesia no decimos cosas por decirlas. Hay una razón, hay un porqué detrás de estas palabras. Cuando el pastor Luis hace muchos años empezó la declaración de fe, lo empezó con un entendimiento que la palabra de Dios es viva y eficaz y que Dios es por nosotros, no contra nosotros. Y a veces nos debemos recordar esa verdad y declararlo. Pero no sé si se acuerdan, el pastor Luis siempre dice de qué pasa en nuestras vidas. Lo que hablamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón. Eso es importante, porque mucha gente se puede acostumbrar en hablarlo, pero no creerlo. Y solo lo hablamos, cada domingo lo hablamos, pero en verdad no lo creemos. Y debemos recordar que una declaración sin revelación no traerá transformación. Una declaración sin revelación no traerá transformación. Por eso muchos domingos lo explicamos qué es la declaración de fe. ¿Por qué decimos que nuestro corazón es buena tierra? Lo he dicho antes, pero tengo la oportunidad de ser uno de los maestros para los niños de 10, 11 y 12 años. Y uno de los ejemplos que les doy para que en verdad entiendan qué es esa declaración, porque lo hacen ellos también, les digo, mira, si te voy a dar un regalo, si te quiero dar mi teléfono o hay que decir una cartera, y todos los niños se emocionan, no saben que mis tarjetas de crédito no son esa cartera. Pero digo, ok, si te voy a dar aquí mi cartera, pero tus manos están cerradas, ¿estás listo para recibir? Obvio, no, ¿verdad? Tus manos deben estar abiertas. Es lo mismo, cuando venimos un domingo, paso 1, excelente. Paso 2 es, ¿está abierto nuestro corazón o está cerrado? Porque si nuestro corazón está cerrado, no vamos a recibir. Entonces, esa declaración, estamos declarando, a ver, corazón, escúchame, estás abierto. Esto es buena tierra para recibir la semilla de Dios que va a dar mucho fruto. Y luego lo increíble es la última parte cuando declaramos que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Otra vez, si eso es tu primera vez en la iglesia o no has leído la Biblia en mucho tiempo, tal vez piensas que esa declaración, que el bien y la misericordia me sigan, no sé, se la inventó el pastor Luis. Pero no se la inventó, vienen de la Biblia. Y hoy en día vamos a entrar en detalle y estudiar lo que significa que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. Vamos a recibir revelación para traer transformación. Entonces, esta declaración, quiero poner el versículo, es Salmo 23, versículo 6, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es increíble. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si trajiste algo para apuntar, sácalo, porque hoy vamos a tomar muchas notas. Al menos yo tengo muchas notas. Y si yo tengo, ustedes también las deben tener. Muchas notas. Es Salmo 23, versículo 6. Ciertamente, debemos entender que para estudiar un versículo en la Biblia, para entender el contenido, debemos primero entender el contexto. Esto pasa mucho. La gente no lee el contexto, entonces va a mal entender el contenido. Entonces, hoy vamos a entrar en el contexto del Salmo 23, versículo 6, y preguntarnos, ¿por qué el salmista, que fue el rey David, por qué usó la palabra ciertamente? ¿Qué significa el bien? ¿Qué significa la misericordia? ¿Qué significa que esas cosas nos seguirán? Entonces vamos a entrar al contexto. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ok. Creo que sí. Entonces el contexto empieza con la palabra ciertamente. ¿Qué le da esta certeza al salmista David? Que el bien y la misericordia lo seguirán. Porque no sé ustedes, la vida es difícil y a veces no tenemos mucha certeza de muchas cosas. No sabemos si vamos a vivir mañana, no sabemos. Pero David, el rey David, tenía una certeza que ciertamente el bien y la misericordia lo iban a seguir. Entonces, ¿cuál fue esa certeza? Primero debemos aprender un poco de hebreo. Híjoles, no se preocupen, yo no hablo hebreo. Google me dijo esto, ¿ok? Tranquilos. No, esa palabra en hebreo, ciertamente, es la palabra que se pronuncia aj. Todos digan aj. No que te dé asco, tranquilos. Todos con que aj.
Ay, me da flojera. No, pero en hebreo siempre esta palabra es usada para dar un énfasis, para agarrar nuestra atención. Entonces el salmista quiere agarrar tu atención porque dice, basado en lo que dije previamente, el contexto, ciertamente me seguirán. Entonces empezamos el contexto en el primer versículo de Salmo 23. Salmo 23, versículo 1, que habla de un pastor y su oveja. Leemos esto. Dice, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. ¡Wow! Increíble. Muchos de nosotros no sabemos eso de memoria. Pero hoy quiero traerte un poco más de revelación. Porque todo está conectado. Pues debemos entender que si queremos que el bien y la misericordia nos sigan, primero el Señor debe ser mi pastor. Esa es la primera cosa. El rey David entendía esto. El rey David entendió que el Señor no solo era el pastor de Israel, de todo su pueblo, pero era su pastor personal. Eso, amigos, es cuando empieza la salvación. La salvación es entender que Jesús mismo, como vamos a ver que Él es el buen pastor, Jesús mismo es mi Señor y mi Salvador. No solo el Salvador de todo el mundo, pero mi Salvador y mi Señor. Entonces debemos entender que para recibir el bien y la misericordia, eso está conectado y es un resultado de tener una relación con mi buen pastor. Y tal vez no has venido a la iglesia mucho tiempo o hasta vienes por mucho tiempo, pero no has entendido lo que significa que Dios sea tu buen pastor. ¿Ves? En Juan 10, capítulo 14, Jesús mismo dice, yo soy el buen pastor. ¡Wow! ¡Qué declaración! Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Hay que entender eso. El rey David escribió cientos de años antes de que Jesús viniera a la tierra que el Señor es mi pastor. Luego Jesús viene y dice, yo soy el buen pastor. Wow, eso es una declaración enorme. ¿Y cómo sabemos que la Biblia está hablando de la misma persona? O sea, que el Señor de quien David habla en Salmo 23 es Jesús mismo, cuando Jesús declara que Él es el buen pastor. Lo leemos en el siguiente versículo, Romanos capítulo 10, versículo 9. Eso es algo que entendemos y sabemos que es acerca de la salvación. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es ¿quién? El Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Wow. ¿Entienden? Hay que entender esto. Dice, Jesús es ¿quién? El Señor. El salmista dijo, el Señor es ¿quién? Mi pastor. Entonces, automáticamente, cuando declaramos que Jesús es nuestro Señor, automáticamente es nuestro pastor. Y si Él es el pastor, nosotros somos ¿qué? Ovejas. Esto me encanta, porque hay un dicho en inglés que se llama lone wolf, como si fuéramos lobos. Y es como que para darte el sentido, mira papá, tú eres un lobo, eres un crack, tiburón, tsunami, o sea, tigre. Ya sabes, esa actitud que mira, tú hagas lo que tú quieras, eres wow. Somos ovejas. No somos crack, tiburón, tsunami, tigre, todo. No, oveja. Entonces la próxima vez que quieres animar a tu compadre, ¡hey, qué pasó, oveja! Como que no me emocionó, la verdad. Pero es la verdad bíblica. Y como ovejas, ¿qué hacen las ovejas? Siguen a su pastor. Entonces, el primer principio del contexto de la declaración que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida es que Jesús mismo es mi pastor. Y yo soy su oveja. Eso nos lleva a la segunda parte. La segunda parte, que vamos a continuar en el versículo 2 y 3, declara que el pastor guía a la oveja y la oveja lo sigue. Vamos a leer juntos. Dice, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Wow. O sea, esto puede ayudarte en cualquier situación o etapa de tu vida que estés, pero quiero enfocarme en algo. Cuando dice que me guía por sendas correctas, eso implica que lo sigo. Así de simple. Y creo que eso es una parte que se desconecta en la vida de muchos cristianos, que pensamos que nos podemos llamar cristianos sin seguir a Cristo. Como que si, lo pongo de esta manera,
tenemos muchos cristianos que se les olvidaron el nombre que usan. O sea, está en el nombre cristiano está el nombre Cristo. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo? A nosotros mismos. Tenemos muchos cristianos que son ovejas que no siguen a su pastor. O son aficionados que solo usan la camiseta pero no juegan en el partido. Uy, y con el juego que va a pasar hoy, wow, eso aplica. Esto aplica para mis aficionados. Se va a poner bueno, voy a terminar temprano, no se crean, no. Es increíble como cuando dice que Él me guía por sendas correctas, lo que implica es que yo lo sigo. Escucha esto, no dice que me forza a ir por sendas correctas, Él me guía. Eso significa que Él va primero y yo lo sigo. Jesús fue primero. Jesús ya dio el ejemplo. Jesús vino, vivió, murió y resucitó dando el ejemplo, dejando sus enseñanzas para que tú y yo seamos ovejas obedientes y sigamos el buen pastor. O sea, no es que no tengamos dirección. Por 2000 años hemos tenido dirección. Solo es obediencia. No es falta de dirección. Es como la persona que dice, oye, mándame la dirección a tu casa y todavía se pierde. Pero le mandaste la dirección. O sea, ¿es la culpa de la dirección que tu casa se movió sola y desapareció? No, es que no siguieron las direcciones. Muchos cristianos se sienten perdidos porque están tratando de vivir la vida a su manera. Pero no, Dios nos ha dado la dirección. Dios nos ha dado un manual de cómo vivir. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Wow. Básicamente, si eres oveja, sigue el pastor. Es así de simple. Vamos a entrar otra vez en el hebreo. Todos dicen, no, ese tipo de No, ciertamente vamos a entrar en el hebreo, porque en el versículo 3 que dice que me guía por sendas correctas, esa palabra correctas se habla de justicia y es la palabra sedej, que se usa más de 100 veces en el Antiguo Testamento, siempre hablando de justicia y actuar correctamente. 3 maneras. Uno es de hablar correctamente, actuar correctamente y también corresponde a tener medidas justas en el negocio. Wow, ¿verdad? La vida cristiana se trata de hablar correctamente y vivir correctamente y también hacer negocios correctamente. Es increíble cómo a Dios le interesa cada detalle de nuestra vida. Y Dios te dice, mira, te voy a guiar por sendas correctas para que sepas cómo hablar, cómo actuar, cómo amar a la gente, cómo operar en tu negocio. Todo eso es parte porque tú y yo no podemos decidir qué significa ser cristiano. Seguimos a Cristo, eso es lo que significa. Y yo no soy el que lo está diciendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 y 2 específicamente dice, finalmente, amados hermanos, ese es Pablo escribiendo a una iglesia. Entonces básicamente nos está escribiendo a nosotros. Dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. Wow. Muchos de nosotros tratamos nuestra relación con Dios como que si Él solo tiene 5, oye, tú haz A, B, C, D y solo queremos hacer A, B, C, D solo para como cumplir un compromiso con Dios. Pero no, dice que vivamos de una manera que le agrada a Dios. Eso es una relación personal, una relación con tu buen pastor. ¿Ves? El bien y la misericordia no nos siguen como si fuera una pata de conejo que llevamos en nuestro bolsillo. Y pues ¿a dónde vamos? Ahí van, ¿no? Pues ¿a dónde vas? No sé, un día estás aburrido en la casa con el bien y la misericordia porque están contigo. Y dices, ¿sabes qué? Estoy aburrido. Voy a robar un banco. Y el bien dice, ¿qué vas a hacer? Robar un banco. Ahorita regreso. Pues no puedes ir solo. Pues yo voy contigo. Y la misericordia, a ver, ¿a dónde van? ¿A robar un banco? Pues yo manejo. Porque pues vamos. No, claro que no pasa así. Obvio, ¿verdad? Es chistoso. Pero ¿cuántas veces tratamos a Dios de esa manera? Como si fuera un poco de suerte a dónde vamos.
Me acuerdo de chico, había una cafetería en la iglesia donde íbamos en México, buenísima, como va a haber, pues estoy profetizando que va a haber una cafetería aquí, increíble, listos para los chilaquiles y todo. Bueno, no sé, oye, eso no viene del pastor Luis, ¿eh? Yo dije chilaquiles porque vi en mi cocina, está buenísimo. Pero había una cafetería y no, servían unos lonches de pierna, todavía no los he encontrado aquí. Un chocomilk con tanta azúcar, pero tan ricos. Y me acuerdo que íbamos de chicos, Chris puede testificar que eso es cierto, íbamos de chicos y ahí ordenábamos, pero no pagábamos, porque, espérense, nos robábamos. No, lo poníamos en la cuenta de mi papá y luego él pagaba, ¿verdad? Pero me acuerdo, o sea, no sé, me sentía tan bien llegando en la mañana. Bueno, un lonche de pierna, por favor, un chocomilk y 2 pulparindos. ¿A quién? En la cuenta de mi papá, por favor. Y luego mi papá pues recibía la cuenta y ya nos dijo, a ver, un pulparindo por persona, por favor. Es chistoso, pero creo que muchos cristianos vivimos de esa manera. Queremos hacer lo que queramos, decir lo que queramos y al final del día ponlo en la cuenta de mi papá, él me perdona. No, pues está bien, el bien y la misericordia me van a seguir, no te preocupes. Entonces yo como quiero, puedo vivir como yo quiera y al final del día me van a seguir. Pero no, vemos las dos partes del contexto. Porque el Señor es mi pastor y porque me guía por sendas correctas de justicia, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. El contexto es importante para saberlo. Si no, vamos a ser cristianos decepcionados porque mal entendimos la promesa de Dios. Y vamos a decir, a ver Dios, empecé un negocio nuevo, ¿dónde está tu bendición? Y Dios, pues nunca me preguntaste. Y ahí lo empezaste y estás en desorden y en verdad lo empezaste por la avaricia, pues no voy a bendecir eso. Porque hay un versículo que dice que Dios es fiel para cumplir lo que empezó. Escucha eso, lo que Él empezó, no lo que tú empezaste, lo que Él empezó. Entonces, cuando Él es mi pastor y estoy guiado por sendas correctas, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ya entendimos el contexto. Todos háganle. Ay, qué estudio bíblico tan rápido en 10 minutos. Bueno, hay que entender el contenido. Ya que entendemos por qué es el ciertamente, ¿qué significa el bien y la misericordia? Esta parte me encanta. Quiero empezar con el bien, hablando del bien. Si decimos que el bien nos va a seguir, honestamente la vida es muy, muy difícil. Y todos hemos pasado por cosas que tal vez nos preguntamos, Dios, eso no se sintió bien. Y tú dices que el bien me va a seguir, pues no sé, o sea, pasaron muchas cosas mal en mi familia, en mi vida, en el trabajo y todo. Y nos damos cuenta que hasta Jesús mismo dijo que vamos a tener dificultad. Entonces, ¿qué significa bien? Porque para mucha gente, bien es don't worry, be happy. Mira, sí se lo saben. Para mucha gente eso significa bien. Pero debemos entender que el bien que está hablando en la palabra es la bondad de Dios. Ok, ¿qué es la bondad de Dios? Debemos entender esto, eso es bien interesante. Dios es bueno por sí solo. O sea, es parte de su carácter, es quien es bueno. Él no es bueno porque hace el bien. Él es bueno por sí solo. ¿Entendemos eso? Ok. La bondad es cuando nosotros experimentamos lo bueno que es. Entonces, la bondad es una experiencia del bien de Dios. Dios es bueno por sí solo, no necesita ser bueno con nosotros, pero cuando experimentamos lo bueno que es, eso se llama ¿qué? Bondad. Entonces, lo que está diciendo es que la experiencia de lo bueno que es Dios me va a seguir todos los días de mi vida. Y la palabra clave es la palabra experiencia. Porque hay que fijarnos, en el Salmo 23 habla de varias cosas que requieren una experiencia. Dice que me hace descansar, una experiencia. Renueva mis fuerzas, una experiencia. Cuando voy por el valle de oscuridad, no temeré, una experiencia. Me conforta, una experiencia. Me unge, otra experiencia. Entonces vemos que la vida cristiana no solo se trata de buena información, de solo venir el domingo y escuchar algo nuevo, no, también se trata de una experiencia con Dios.
y una experiencia viva. El Salmo 23, versículo 6, básicamente dice que la experiencia de lo bueno que es Dios me va a seguir todos los días de mi vida. No solo el conocimiento, que sé que Dios es bueno, pero la experiencia, su bondad. Entonces, cuando Él dice que ciertamente la bondad de Dios me va a seguir, eso es lo que significa. Eso es increíble. Muchos de nosotros se nos hace difícil como que agarrar y entender ese concepto porque no hemos experimentado bondad de mucha gente. Entonces es como alguien que te dice, hey, te ama, pero nunca te lo muestra. No experimentas esa bondad. Pero la diferencia con Dios es tú y yo podemos saber que Dios es bueno. Lo decimos, Dios es bueno todo el tiempo, excelente. Y luego podemos saber, Dios me ama, excelente. Eso es como saber que tu papá es un buen papá y te ama. Pero la bondad es cuando tu papá te da un abrazo. Te deja experimentar lo bueno que es. Y lo increíble que ese abrazo de Dios, esa experiencia, tú y yo lo podemos sentir. Wow, tú y yo podemos sentir ese abrazo. Y eso es un poco un punto aparte de lo que estamos hablando, pero es un punto de ánimo para muchos de los papás que están aquí. Podría ser que tenemos muchos papás que dicen que aman a sus hijos y que proveen para ellos, son buenos papás. Pero mi pregunta es, ¿dejas que tus hijos experimenten tu bondad? No solo que sepan que eres bueno, pero que en verdad experimenten tu bondad a través de un abrazo, a través de las palabras que dicen te quiero, estoy orgulloso de ti. Todo eso es importante. Todos nosotros, si has venido a Cristo y te has arrepentido y aceptado la salvación, hemos experimentado la bondad de Dios. Porque la bondad de Dios empieza en la salvación. Es algo increíble. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículo 4? Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que es que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Ese entendimiento, esa revelación es que impactó a un hombre que vivía en Francia en los 1600. Este hombre se llamaba Blaise Pascal. Blaise Pascal tal vez no reconoces el nombre, pero si vas a la escuela y estudias matemáticas vas a reconocer su nombre, porque es uno de los señores que se consideran como uno de los padres de matemáticas. O sea, el cuate era un genio, inventó una calculadora. No la calculadora del iPhone, pero una primitiva. Pero otra vez, como a los 18 años, ¿qué estaba haciendo yo a los 18 años? Tendiendo mi cama, no sé, pero no inventando una calculadora. O sea, el cuate era un genio. Pero vivía en Francia en un tiempo que se considera la iluminación, cuando el razonamiento se convertía en un Dios. Y la gente se burlaba de la idea que Dios existía, lo negaba completamente. Pero este hombre, a los 31 años, él sabía que había algo más allá que el razonamiento. Algo más. Y tuvo un encuentro con Jesús en la noche del 23 de noviembre de ese año, 1654, cuando vio una visión de la crucifixión. Lo impactó de tal manera que escribió este evento como en un parche que lo tejió en su ropa para que nunca se lo olvidara. ¿Y por qué uso este ejemplo? Porque la crucifixión es el ejemplo de la bondad de Dios. Es el amor total de la bondad de Dios. Este hombre era un genio, hasta filósofo. Muchos filósofos pueden entender que un ser divino debe ser bueno porque lógicamente, bla, bla. Pero eso no lo lleva al arrepentimiento. Es cuando tienes una experiencia de lo bueno que es en tu vida. Eso es lo que te lleva. Muchos de nosotros podemos pensar de los momentos que sentimos a Dios. No solo le pasó a Blaise Pascal, nos pasó a nosotros y los jóvenes cuando fuimos a YFN, al campamento. Tuvimos varias noches increíbles, pero una noche específica, todos los chavos estaban lo que en inglés we would call wrecked, llorando en la presencia de Dios porque estaban experimentando la bondad de Dios. Qué bueno, porque el mensaje era que Dios te amaba, que Dios se preocupa por ti, que tú le interesas a Dios, eres importante para Dios. Eso es la bondad de Dios. Y lo más increíble es que tú y yo lo podemos experimentar en la salvación.
¿Sabes? Lo triste es que muchos cristianos limitan las experiencias con Dios solamente a la salvación. Y dicen, como a la salvación o tus primeros como años como cristiano. Y dicen, yo me acordaba de la pasión que tenía para Jesús cuando era joven. Ay, ¿cómo eran esos campamentos, verdad? Sentía tanto la pasión y el fuego de Dios, pero ya sabes, con el tiempo pasa. Ay, yo me acuerdo. Es como si fuera la luna de miel, ¿verdad? Y luego viene el matrimonio real y dices, no, está bien difícil ser cristiano. Pero los primeros 2 años estuvieron bien padres. A ver. Según yo, la declaración de Salmo 23, versículo 6, no dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán hasta mis 20s. Hasta mis primeros 5 años de cristiano. No. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. Así es, todos los días, en las situaciones fáciles, en las malas, no importa, cuando estoy en la universidad, recién casado, mi primer trabajo, mis hijos, estoy ya retirados, tengo mis nietos, todos los días de mi vida, esa experiencia que Dios es bueno me puede seguir. Eso es un aplauso para Dios, es increíble. Por eso David mismo pudo declarar en el versículo 4 de Salmo 23, aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Tú y yo podemos experimentar lo bueno que es Dios, no solo saberlo, pero experimentarlo también. Entonces ya hemos visto el bien, quiero hablarte de la misericordia y esto es un punto rápido, pero un punto muy, muy profundo. ¿Por qué es que nos sigue la misericordia de Dios? Muy simple, porque no merecemos la bondad de Dios. Así es. Ya sé que es fácil acostumbrarnos a la bondad de Dios, pero tú y yo no lo merecemos. Hay que recordar que Dios es bueno por sí solo. Él no debe ser bueno con nosotros. Escoge ser bueno con nosotros, porque viene de su amor. Es increíble, nosotros no merecemos, Él no necesita ser bueno, pero debemos tener la revelación como Blaise Pascal tuvo en esa visión, que podemos ver la bondad de Dios y la misericordia de Dios en la crucifixión, en la cruz de Cristo, y entender que en ese momento es cuando la bondad y la misericordia se unieron. ¿Por qué? Porque puedes ver la bondad de Dios en lo que Dios te da, pero puedes ver su misericordia en lo que Dios no te da. Lo voy a decir otra vez. Puedes ver la bondad de Dios en lo que Él te da, pero puedes ver su misericordia en lo que Él no te da. Entonces, para el que cree, Dios le da la vida eterna y no le da el infierno, el castigo. Esa es la bondad y la misericordia de Dios. Eso es increíble. Por eso te siguen los dos. Entonces, la vida cristiana es una combinación del sí y el no de Dios. La bondad y la misericordia, lo que te salva y lo que te da. Pero muchos de nosotros pensamos que viviendo con Dios y la misericordia que te va a seguir es puertas abiertas a donde vayas. No, muchas veces son puertas cerradas. Y eso es su misericordia. Pero no te preocupes, su bondad va a estar ahí. O sea, yo me acuerdo cuando era joven, me quise aplicar para ser el mejor trabajador de In-N-Out que había existido en el universo. Y tuve la primera entrevista, me fue muy bien, hasta Chris estuvo ahí. Esto te dice, bueno, no sé. ¿Sabes que supuestamente ya muchos papás van con sus hijos a entrevistas? Como que eso debe cambiar. De todos modos, that's a whole different thing. Pero me fue muy bien en la primera entrevista. La segunda entrevista me fue muy bien y nunca me llamaron. Entonces tal vez no me fue muy bien. Pero la cosa es que la verdad estaba decepcionado. Dije, Dios, no que el bien y la misericordia me siguen, que has ungido mi cabeza. Yo ahí bien dramático, ¿no? Y Dios es, mira, es mi misericordia. Tengo otra puerta abierta para ti. O sea, relájate. Estamos bien. Entonces la pregunta para tú y yo hoy es, ¿qué nos sigue? ¿Es el bien y la misericordia? O sea, debemos entender qué significa que nos siguen. Ya sabemos el contexto, ya sabemos lo que el bien y la misericordia significan, pero ahora debemos entender cómo nos siguen prácticamente. Cuando yo era chico, o sea, vivíamos en México, somos de Guadalajara, tapatíos de corazón, ándale, para que sepan, ahí las tortas ahogadas, las mejores. Ok, continuamos. Somos de Guadalajara.
Y desde chicos hemos sido muy unidos como hermanos. Tengo 2 hermanos que ya los conocen, Josiah y Chris. Y siempre hemos estado muy unidos, pero en México el pollito de la familia pues soy yo, ¿no? Entonces mis hermanos siempre que iban con amigos, no siempre, pero muchas veces que iban con amigos, mi mamá les decía, oye, lleva a tu hermanito, ¿no? Pues para mí era increíble, pero para ellos es como, no manches, este cuate otra vez va a venir, ¿no? Para ellos era como Andrew los va a seguir todos los días de su vida. O sea, básicamente eso ha sido su vida, ¿no? Para mí padrísimo, pero para ellos como que, lo que pasaba es que jugamos unos juegos y yo siempre era chocolate o vainilla. Si no saben lo que significa, es que no cuentas. O sea, dice, ok, toca, las traes, jaja, gracias Andrews, como que, ok, seguimos, ¿no? O sea, así ha sido, está bien, ya fui a terapia, estoy bien. Pero ya, y luego cuando nos mudamos aquí, pues nos unimos más porque solo conocíamos una familia y ya nos unimos más, y a tal punto que mucha gente nos conoce como los hermanos Román. Cuando ven a uno, están buscando por los otros 2. O sea, ¿cuántas veces vamos? Hey Andrew, ¿cómo estás? ¿Y tus hermanos? ¿Cómo que mis hermanos? Pues soy yo, ¿no? Porque cuando encuentran uno, esperan encontrar a los otros 2. Mi pregunta es esta. Cuando la gente nos encuentra, ¿encuentran también la bondad de Dios y la misericordia? Wow. Cuando nos ¿conocen también la bondad de Dios y su misericordia? ¿O son otras cosas que tal vez nos siguen? Porque nuestro mandamiento en primera de Pedro 2:9 dice, y estoy hablando aquí, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¿Por qué? Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Amigos, eso es nuestro llamado, mostrar la bondad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué nos sigue todos los días? Porque esto suena muy bonito y tal vez tú y yo hemos tenido experiencias que decimos, wow, Dios, tu bondad en verdad me ha seguido, tu misericordia me ha seguido. Pero si somos honestos, muchos de nosotros hemos tenido vidas muy difíciles, donde tal vez dices, Andrew, siendo honesto, no he sentido que la bondad de Dios me ha seguido. No he sentido que su misericordia me ha seguido. En vez, he sentido que la depresión y la ansiedad me han seguido. Que a donde vaya, no importa, siempre tengo como una nube sobre mí. Que el alcoholismo, las adicciones, la pornografía me han seguido. A nuevas relaciones en diferentes casas. Tal vez la pobreza te ha seguido. Tal vez es el enojo y la envidia te han seguido y no importa cuánto tienes, nunca estás agradecido. Y esa es la realidad de mucha gente y podría ser que eso es tu realidad. Vas de relación en relación, amistad en amistad, pero sigues solo. Y es como si la soledad y la inseguridad te estuviera siguiendo. Y hoy me gustaría ayudarnos a identificar qué nos está siguiendo. Porque hay 2 maneras de hacerlo. Uno, lo vemos con lo que traemos con nosotros o que llevamos con nosotros. Cuando vas a un lugar, ¿qué llevas contigo? ¿Hay más paz, hay más bondad de Dios o hay más estrés? Pregúntale a tus hijos cuando llegas de la casa, ¿qué pasa? ¿Hay más estrés o más gozo? Cuando vas a una quinceañera, una fiesta de un amigo, tocas la puerta y dices, hey, pásale. Ay, antes de pasar, te quiero presentar a mis 2 amigos. Este es el chisme y este es el orgullo. ¿Podemos pasar? Híjoles, estamos llenos. No te preocupes, el orgullo siempre encuentra su lugar y el chisme siempre encuentra amigos. Entonces, vamos bien. ¿Cuántos de nosotros llevamos con nosotros y entramos a diferentes lugares con esas cosas o con las cosas que llevamos? Cuando yo una vez viajé solo y no viajo solo muchas veces, pero fui a visitar a mi abuelo y cuando regresé, Chris dijo que durante todo el tiempo que no estaba en la casa estaba bien callada. Ese es el chiste, ya lo puedes entender. Me llevé el sonido porque hablo todo el tiempo. Entonces puedo saber qué me sigue, el sonido, porque cuando me fui me lo llevé. Y muchos de nosotros, cuando nos vamos de un lugar, el lugar donde nos fuimos tiene más paz, porque nos llevamos los problemas. Hay que ser honestos. Eso es algo que nos impacta a todos, pero todos podemos tener una reacción diferente a lo que nos sigue.
si somos honestos. Uno es que no nos damos cuenta. No vemos el patrón en nuestra vida, que ya son 5 círculos de amigos, pero todos terminan divididos. Ya nos mudamos a 3 ciudades, pero siempre tenemos los mismos problemas. O sea, no nos damos cuenta del patrón. Otra reacción es que nos damos por vencidos. Que decimos, ¿sabes qué? Pues así va a ser toda mi vida. Este abuso que pasó en mi vida, esto es lo que mi papá hizo, o esta adicción, así va a ser. Porque así fue como mi papá y mi abuelo, y pues me estoy dando por vencido. Había un hombre en la Biblia que creo que tal vez se sentía igual. Que la opresión del enemigo lo seguía a donde iba. Y eso lo leemos en Lucas capítulo 8. Jesús acaba de terminar una predicación enseñando a las multitudes, y él deja a las multitudes, cruza al otro lado del mar de Galilea para encontrar a un hombre. Podemos decir, hablando de la oveja y el pastor, este hombre era una oveja perdida que necesitaba un encuentro con su pastor. Y leemos esto en Lucas capítulo 8, versículo 26, que dice: al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo salió a su encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. ¿De dónde venía este hombre? Originalmente del pueblo, pero ya vivía en el sepulcro. Te apuesto que sus problemas no empezaron en el sepulcro, los siguieron ahí. Esa opresión del diablo, me imagino que empezó en la ciudad, pero no importaba dónde se movía, lo seguían. Este hombre, que era una oveja perdida, tuvo un encuentro. Tuvo un encuentro con el buen pastor. Con el pastor que dejó las 99, dejó las multitudes y fue a buscar la oveja que se había perdido. Y eso es importante, porque antes que el bien y la misericordia nos sigan, el que es bueno y misericordioso nos encuentra. Lo voy a decir otra vez. Antes que el bien y la misericordia nos sigan, el que es bueno y misericordioso nos encuentra. ¿Ves? Eso es algo increíble. Lo vemos aquí porque este hombre, quiero que te imagines el encuentro que este hombre tuvo. Había encontrado al único que no solo calmaba las tormentas del mar, pero también podía calmar la tormenta de nuestro interior. Que también podía liberarlo de la opresión del enemigo. Al pastor que podía guiar su ser, lo que tanto necesitaba, siendo oprimida y perturbada por el enemigo, lo podía guiar su ser a verdes prados y arroyos tranquilos donde podría descansar. Y este encuentro es accesible a ti y a mí. Tú y yo también podemos accesar este encuentro. Es increíble que Jesús, después de liberarlo, le dijo esto. Dijo: ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. El que es bueno y misericordioso lo encontró, y después de eso el bien y la misericordia lo siguieron. Eso es increíble. Y ese puede ser la realidad para tu vida. No sé cómo te encuentras hoy, pero tal vez hoy necesitas un encuentro con el que es bueno y misericordioso. La vida es difícil. Nadie ha vivido una vida perfecta. Pero lo más increíble es que la palabra de Dios nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué cada mañana? Porque usamos las que eran de ayer. Las necesitamos otra vez. Y Dios es el Dios no de segundas oportunidades, pero de nuevas oportunidades. Dios no te está dando el plan C porque arruinaste el plan B. Con Él siempre es el plan A. Es increíble, yo no lo entiendo, pero es la realidad. Entonces tú y yo podemos tener ese encuentro. Entonces te voy a pedir que te pongas de pie. Y en esta tarde quiero que medites en la pregunta de qué te estás siguiendo. Tal vez hoy estás pensando en el pecado o las adicciones, cosas malas que te han seguido. La respuesta es hacer lo que este hombre hizo.
arrodillarse enfrente de Jesús y saber que la respuesta no es lo que Dios te puede dar, pero es Él mismo. Cuando Jesús hizo el milagro de los panes y multiplicó los panes y fue a otra aldea, la gente seguía pidiendo por pan. Y Jesús se estresó porque dijo, ¿no entienden? Yo soy el pan. No es lo que te doy, no es el beneficio de estar conmigo, me necesitas a mí. Y esa es la invitación que te quiero hacer esta tarde. Que vamos a tocar una canción hablando de la bondad de Dios. El altar está abierto para que tú puedas venir y tener un encuentro con el que es bueno y misericordioso. Y de ese momento el bien y la misericordia te van a seguir. Es increíble y es cierto. Entonces no importa cómo esté tu vida ahorita, tal vez sientes que Dios es mi buen pastor, pero no lo has seguido por sendas correctas. Y hoy es el día de cambio. Tal vez no conoces a Dios como tu buen pastor y hoy es el día que tengas ese encuentro. Es un momento para todos. No importa si esa es nuestra primera vez o séptima vez en la iglesia. Entonces vamos a tomar un tiempo escuchando esta canción y voy a orar, y mientras oro el altar está abierto para que tú tengas tu encuentro con tu buen pastor. Padre, te agradecemos en esta tarde que tú eres bueno y misericordioso. Señor, que no solo es parte de tu carácter, pero hoy tú y yo podemos experimentar la bondad, lo bueno que eres en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, te alabamos durante este momento, Señor, y recibimos tu bondad y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Después de este canto vamos a estar despedidos. Entonces, tomen un momento para que Dios les ministre.